¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa Operación Rescate, un programa que no solo te muestra la dramática realidad que se vive a nivel familiar y social en Bolivia y en todo el mundo, sino que te presenta desde una perspectiva bíblica herramientas que te ayudarán a formar parte de la solución a esta realidad. El día de hoy estaremos hablando acerca de la drogadicción. Desde los tiempos más antiguos, la droga ha circulado por la vida de muchas víctimas que, tratando de huir de una realidad indeseada, fueron presas de una realidad peor. Se convirtieron en adictos. Un drogadicto comienza consumiendo drogas legales, tales como el alcohol o el cigarrillo, hasta llegar a un punto donde su cuerpo les exige más. Esta dependencia o hábito a cualquier tipo de droga es un problema que puede afectar a cualquiera. Una vez con el hábito, la persona dependiente crea un mundo ilusorio, caracterizado por sentimientos paralizantes, alucinaciones y respuestas emocionales negativas. Para profundizar un poco más acerca de este tema, está con nosotros el apóstol Marcelo Salas junto a Jaime, quien compartirá su historia de vida. Damos inicio a Operación Rescate. Las drogas, uno de los más grandes tiranos del siglo XXI. Tenemos la certeza de que las personas que están empezando a consumir drogas lo están haciendo simplemente porque están tratando de escapar de su realidad. Ya no es un problema de algunos cuantos, es un problema de todos. Ya no es un tema de clases sociales, de un tema económico o de educación. No, los drogadictos ahora son profesionales también. Los drogadictos son comerciantes. Los drogadictos están en todos los estratos sociales. ¿Quién no tiene un familiar adicto a las drogas? Lo peor de todo es que estos seres humanos que tienen un gran vacío existencial han hecho de las drogas una vía de escape que los ha sumergido en un mundo de terror, de tinieblas, de muerte, de suicidio en algunos casos extremos. Para muchos no hay solución humanamente. La ciencia dice que no se puede rehabilitar totalmente a un usuario de drogas, pero sí se lo puede mantener y controlar. Hoy tenemos el testimonio de Jaime Hurtado, un hombre que cayó en el flagelo de las drogas, pero que a través del Señor Jesucristo él pudo encontrar libertad y vino a dar fe de que su vida ha sido totalmente restaurada. Gracias, Jaime, por estar con nosotros. Nos gustaría que nos puedas comentar cómo fue que caíste en el flagelo de las drogas y después incluso llegaste a vivir en los canales y a resignarte en ese estado en el que te encontrabas años y años y años. ¿Cómo fue este proceso degenerativo? ¿Qué era lo que había en tu mente, en tu corazón? ¿Qué era lo que te llevaba a resignarte y a dejar que tu vida se vaya por los canales, por las miserias, por aquello que muchas veces nos cuesta a nosotros los seres humanos aceptar que pueda ser una realidad, que un ser humano pueda vivir muchas veces peor que un animal? Una de las razones por las cuales, uno de los motivos para que pueda encauzarme yo en el tema de las drogas, fueron precisamente el tema del divorcio de mis padres. La separación de mis padres fue una de las causas para que yo pueda llegar a consumir drogas. ¿Cuánto te afectó la desintegración familiar? Porque como tú dijiste, esta es una de las causas. En otros es la decepción amorosa, en otros es la depresión, en otros es la inseguridad, en otros es la presión de grupo, en otros es de repente una mala relación interpersonal, en otros incluso hasta el hecho de ser grandes competidores y deportistas que terminan consumiendo droga. En tu caso fue la desintegración familiar. ¿Cómo esto te afectó? ¿Qué piensa una persona cuando ve que su familia se desintegra? Por el tema de que el hecho de que se separaron mi familia, mi padre se fue por un lado, mi madre se fue por el otro. En el caso de que se desatendieron de mi persona. Yo me crié con mi abuela, pero sin embargo nunca supe qué era te amo, nunca supe qué era, qué necesitaba. Llegaba del colegio, miren, me saqué 50, nunca escuché un bien o un mal. Solamente lo único que sabía de mi madre era que ella se encontraba lejos porque ella vivía en Brasil. Mi papá se fue y cuando... ¿Nunca más tuviste contacto con ella? No, a los 10 años
sí me contacté con ella porque me ¿A qué edad fue esta desintegración familiar? ¿Cuántos años tenías? Tendría unos 8 años, 7 años. Ya. Y a los 3 años recién tuviste contacto con tus padres. Sí, tuve contacto con mi madre después de que ella volvió del Brasil y volvió con un padrastro conmigo que nunca nos preguntó ni nada a nosotros. Pero sin embargo, esto afectó porque una de las causas que yo no encontraba, no me daba la importancia necesaria en mi hogar. Nunca me sentí importante, nunca supe que era un abrazo y decir te amo, nunca supe... Quiere decir que tú estabas también con problemas de autoestima, de autovaloración propia, de sentido de pertenencia. Estabas teniendo problemas serios de personalidad. Sí, porque a raíz del divorcio de mis padres lo único que vi era peleas, discusiones, problemas, borracheras de parte de mi padre. ¿Y a qué edad fue que empezaste a consumir drogas? Empecé a los 14 años. Cerca de mi casa había una plazuela, de los cuales siempre me salía y yo siempre lo tuve todo en mi casa. Pero nunca tuve amor, ni cariño, ni atención. En los cuales que paseando un día por la calle me encontré con esta plazuela y encontré un grupo de personas en esa plazuela, de los cuales me hice amigo. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. Y entonces, cosas que ya yo llegaba y entonces yo me llegaba y ellos decían, ahí viene Jaime. Entonces me hacía sentirme importante. El grupo de jóvenes consumidores de alcohol y drogas te dieron ese sentido de pertenencia, y me de valor. hicieron sentir importante. Algo que no encontraba en el hogar, pero sin embargo sí lo encontré en otro lugar. Entonces comencé a frecuentar más esos lugares para poder encontrarme y sentirme importante. Pero en cierto momento llegó de que para poder llegar y hablar un mismo idioma o lenguaje con ellos, tenía que hacer lo mismo que ellos hacían. Y empezaste a consumir. Empecé a consumir marihuana y luego después de eso lo hacía por sentirme aceptado en el grupo. Esto fue empeorando. Esto fue empeorando cada día. Al comienzo me lo invitaban. Fueron pasando el tiempo. Después tuve que comenzar a comprar. Y de ahí comencé, ya se me hizo una adicción. Ya no podía estar un día sin consumir marihuana. Y fue pasando el tiempo hasta tuve el dinero que me daban para recreo o para alguna cosa, yo lo ocupaba en droga. Hasta que ya comenzaron, porque mucho pedía dinero, entonces se fue haciendo un tema de que yo todo lo consumía en droga. Fue pasando el tiempo y de ahí comencé a sacar dinero a mi madre, a mi abuela, comencé a sacar las cosas de mi casa, hasta tal punto que comenzaron a darse cuenta y comenzaron a controlarme. Y eso no me gustó, que me controlen, porque en mi pensamiento, en mi mente había el que, ¿cómo puede ser que si ellos nunca me brindaron amor, ahora quieren que sea importante en mi casa? Entonces ahora vienen a querer controlarme. Entonces, según yo, comencé a alejarme de mi familia y le dije que iba a ser mi vida. Me salí de mi casa, me salí de mi casa, me fui a vivir con un hermano con la mentira de que sí quería hacer mis cosas bien y quería hacer mi vida, pero sin embargo mi propósito era que no quería que me controle. Quería seguir consumiendo. Quería seguir consumiendo libremente, pero sin que nadie me controle la hora de llegada, la hora de entrada, ni qué hacía o no hacía con mi dinero. Pero sin embargo cada día fue haciéndose peor y peor y peor. Inclusive pasó el tiempo, la marihuana ya no me creaba el deseo que yo quería. El efecto que te satisfacía. Querías algo más fuerte. Yo quería algo más. Pasó un tiempo, me invitaron cocaína. Pasó el tiempo y yo seguía consumiendo cocaína y ya me sentí el cuerpo que quería, consiguió el efecto que yo quería. Entonces comencé a consumir cocaína, trabajaba, alquilaba mi cuarto, tenía mis cosas y seguía consumiendo. Lo hacía fines de semana. Recibía mi dinero, iba y hacía. Y me compraba mis drogas y consumía en mi casa, en mi cuarto. Según yo, esto lo podía dominar. Según yo, cuando me decían mis compañeros de trabajo, Jaime, esto te va a destruir un día. Pero según yo estaba con la mentalidad de que cuando yo haya querido lo podía dejar. O según yo podía tener el control de toda la situación. Pero sin embargo, fueron pasando los años. Estuve así 10 años. Hasta llegar a consumir pasta base. Hasta conseguir pasta base, consumir pasta base. Después pasaron los años y cuando acordé, según yo, nunca iba a llegar a un lugar así. Como decir los canales. Los canales.
Según yo, siempre tenía el control de la situación y nunca iba a ser mi fin ese. Pero sin embargo, las drogas me fueron atrapando más, me fueron atrapando más. Creo que es un autoengaño el que sufre el usuario de droga, pero yo quiero retroceder un poco más atrás y dirigirme a los padres aprovechando el programa, porque Jaime tenía una necesidad de tener un hogar. Y quizás usted que me está escuchando tiene hijos pequeños, adolescentes, jóvenes, y es bueno definirle qué es un hogar. Un hogar es donde hay un esposo, una esposa, hijos, y hay vínculo, y está Jesucristo en el centro, y hay valores, hay principios, hay normas, hay límites, hay una convivencia continua donde la cabeza del hogar, el padre en este caso, está direccionando, formando, edificando, está dando ejemplo a los hijos de todo lo que enseña, está dándoles norte, los está llevando a destino. Cuando hay esa responsabilidad y la madre está coadyuvando en ese sentido y la madre está apoyando al padre y están haciendo una vida de familia sujeta a normas, a principios de respeto a Dios, respeto a los padres, responsabilidad que tiene cada miembro de familia, veracidad en las palabras, en las acciones, unidad, trabajo en equipo. Cuando se están inculcando esos valores de forma continua, es imposible que la sociedad termine violentando a tus hijos, quitándote a tus hijos, arrancando a tus hijos de la casa. ¿Por qué? Porque en casa hay una solidez en cuanto al vínculo y a las relaciones. Una casa es diferente. En una casa pueden existir varios miembros de la familia, pero no hay vínculo, no hay valores, no hay principios. Esa es la diferencia entre hogar y una casa, donde todo el mundo entra y sale como si fuera un hotel. En la casa no, en la casa hay una convivencia continua. Hay una autoridad que se respeta, hay un modelo de vida a seguir, hay un trabajo en conjunto, hay una edificación permanente. Eso fue lo que Jaime no tuvo. Y es en casa donde los hijos tienen que sentirse competentes, amados, respetados, donde se los tienes que afirmar, donde se les tiene que poner límites, corregir. Yo espero que usted, de la mano de Dios, esté trabajando en esa dirección para no correr estos riesgos. Vamos a una pausa y estamos de vuelta. Las drogas dejaron de ser un problema aislado y se han convertido en una problemática social, ya que muchas familias tienen un drogadicto en casa. Además de ser una problemática social, es una problemática político-criminal, ya que el consumo va ligado de crímenes, delitos y violaciones. Las drogas destruyen tu vida y destruyen el entorno. Para muchos, la drogadicción no tiene solución, pero para Dios no hay nada imposible. Volvemos a estudios. Para el que no sabe el daño que pueden causar las drogas, es una vía de escape, es una forma de escapar a su realidad, a su problema, a su decepción, a su frustración, a su impotencia porque no puede manejar las circunstancias, etcétera, etcétera. Jaime fue una de esas personas. Cayó en el mundo de las drogas, terminó viviendo en los canales, cosa que él nunca imaginó, y creo que ninguno de aquellos jóvenes, hombres, mujeres que están en los canales, alguna vez pensaron que podían terminar así. Jaime, ¿qué es lo que uno piensa cuando está en esos lugares, viviendo en condiciones muy precarias, muy humillantes, muy miserables? Sobre todo lo que a uno más le afecta es que existe solamente el ego, el yo, todo yo. No le interesa a nadie, lo único que me interesa es conseguir lo que yo quiero. En ese momento ya solamente puedes pensar en conseguir una dosis de droga. Sin importar No hay otra cosa en la no que hay tú otra puedas cosa, pensar. nada más. Solamente lo que familia. quiero es satisfacer lo mío, Ya. nada más. Sin importar de dónde tenga que sacarlo o a quién tenga que hacerlo el daño. Y es ahí cuando terminas haciendo locura. Comienzo a pedir en las calles, comienzo a robar en las movilidades, comienzo a comer de la basura, a vivir en las calles. No importa el frío, lo que me importa es saciar mi deseo. ¿Cómo te bloquea? Es una maldición. ¿Cómo te bloquea a tal punto que no te importa vivir como un animal en las calles? ¿Comías comida de la basura? Comida de la basura. ¿Cómo fue que conociste al Señor? ¿Dónde fue que empezaste a darte cuenta de
del estado en el que te encontrabas y de que necesitabas tomar una decisión. Cuéntame de ese momento. Fueron pasando a través, estuve viviendo muchos años debajo ¿Cuánto de los tiempo? canales. Estuve viviendo 10 años. 10 años en los 10 canales. Debajo de un puente. ¿Cuántos años consumiendo droga en total? 20 años, de los Sí. cuales 10 estuve viviendo debajo de los puentes. Eso- ¿Y cómo fue que conociste al Señor? ¿Cómo fue que llegaste al centro? Operación Rescate. Resulta que un 20 de diciembre, en el 2012, estaba completamente mal de salud. Me sentía yo mal. En el cual lo único que me salió de mi mente fue decir, no puede ser que yo siga así, me voy a morir. Y tenía miedo. Esa noche, a las 12 de la noche, me dio una parálisis de medio cuerpo. Y lo único que me salió de mi boca fue decir, Señor, si usted existe, ayúdeme. Si el Dios que me han predicado es el Dios de amor, Ya te ayúdeme. habían hablado del Señor. Ya me habían hablado de Dios. Pero según yo tenía la mentalidad, no, todavía tengo mucho tiempo. Quedaste paralizado de medio cuerpo. Quedé Quiere decir que ya paralizado. no podías ni siquiera moverte. Nada. Con normalidad. Quedé medio paralizado de mi cuerpo y lo único que me atiné fue decir, Señor, ayúdeme, si usted existe, ayúdeme. Terminaba de clamar al Señor, amanecí, hubo una lluvia campal esa noche y me quedé en el río Piraí, por las favelas, una favela donde puro consumidores de droga, y a las 9 de la mañana estaba sentado en las orillas de los defensivos y terminaba yo aún en mi mente diciéndole al Señor, ayúdeme, que alguien me pueda sacar de aquí para poder ayudarme. Cuando de pronto escuché una bulla a la entrada de un pequeño lugar que estaba más selva. Entonces estábamos cuando escuchaba que decía, Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene un propósito, Dios te ama. Y cuando aparecieron un grupo de personas y de las cuales me dijeron que venían de una iglesia, de la iglesia Tiempo de Cambio, y que estaban organizando una campaña para indigentes, para la gente de la calle. Entonces en esa campaña me dicen, queremos llevarte a una campaña que va a ser que está organizando la iglesia Tiempo de Cambio. Te vamos a bañar, te vamos a cambiar, te vamos a recortar y queremos compartir un almuerzo contigo y queremos compartirte una pequeña parte de la palabra. ¿Qué pasó cuando llegaste a reinserción y después del baño, la comida, cuando tuviste ya que tomar una decisión y internarte al centro, e irte al centro? En mi mentalidad estaba solamente poder compartir eso y conseguir un poco de algo para poder conseguir un poco más de dinero para mi droga, pero en el momento que se me compartió la palabra, hubo una fuerza en mí, algo en mí que me dijo, me acuerdo que usted predicaba. Yo estaba predicando. Usted estaba predicando, hablaba acerca de lo que Dios había hecho en su vida. Entonces yo dije, yo también quiero lo mismo. Y hubo una fuerza que me hizo levantar la mano cuando preguntó que quién quería irse al centro de rehabilitación. Entonces levantamos la mano 10 personas. De las 10 personas nos fuimos al centro de rehabilitación y de las 10 personas yo me encontraba en ese momento en un estado crítico difícil, tosiendo, comenzó una tos aguda en mi cuerpo. Llegué un 21 de diciembre al centro de rehabilitación Operación Rescate. Estuve una semana en el centro de rehabilitación, postrado en cama, porque no me podía ni levantar. Caminaba 2 pasos y me paraba porque me aceleraba el corazón y me faltaba el aire. En donde el pastor Didico me habla y me dice que me querían llevar a un hospital para hacerme ver. Yo me recuerdo que le dije, solamente le pido un favor, yo quiero cambiar. Ayúdenme para que yo pueda volver aquí. No la dé mi cama, que yo quiero volver porque quiero cambiar. El pastor me dice, vamos a ir, te vamos a hacer ver y te vamos a cuidar, te vamos a curar y de ahí te volvemos a traer. Ese mismo día era un miércoles 28 de diciembre. Me trajeron a la iglesia, me llevaron a un hospital, a San Juan de Dios, en la cual en el momento que me vieron los doctores me hicieron pruebas
y me detectaron tuberculosis en 3er grado. Me sacaron una radiografía en la cual tenía 3/4 de mis pulmones hechos completamente por las drogas. Y por el frío, por el mal cuidado que tenía. Cuando me vio el doctor, me dice, no, deberías llevarlo a este muchacho. No va a vivir una semana. Es lo que dijo el médico. Pero sin embargo me colocaron unos sueros, cosa que me dormí. Y según ellos, el tiempo que yo iba a durar de vida, que era una semana, según ellos tenía que morir la próxima semana, el miércoles. Pero sin embargo, aún en mi subconsciente yo estaba con la mentalidad de que Dios algo iba a hacer en mí. Porque si Dios haya tenido algo, si haya tenido que pasarme, no haya permitido que... Por cierto, no te moriste, hermano. ¿Qué tiempo estuviste en el hospital? Estuve en el hospital 1 mes y medio. 1 mes y medio. Internado. Jaime, háblanos ahora de tu presente. ¿Quién es Jaime Hurtado? ¿Cómo Dios te ha bendecido, levantado? ¿Cómo es que estás totalmente restablecido? Cuéntanos de este momento tan extraordinario que estás viviendo. Después de haber culminado mi programa de rehabilitación, me fui al centro de rehabilitación para poder servir. En gratitud. En gratitud a lo que Dios había hecho en mi vida. Estuve sirviendo 1 año y medio en el centro de rehabilitación, colaborando al director del centro, ayudando a otras personas que tuvieron el mismo problema que yo tuve. Terminé mi tiempo de poder servir en la obra. Actualmente trabajo en una empresa. Gracias a Dios, Dios se ha ido manifestando cada día en mi vida. A cada paso ha estado todos los días conmigo. Dios me devolvió mi familia. Dios me devolvió mi sueño. Dios me devolvió los propósitos que Él tiene para mí. Me mostró grandes cosas que Él tiene para mí. Actualmente doy gracias a Dios porque en mi corazón está el deseo de poder ayudar a esas personas que tuvieron el mismo problema que yo tuve un día. Son 3 años que estoy fuera de las drogas. Y solamente lo pude haber hecho gracias a Dios. Porque humanamente lo intenté de miles de maneras. Pero solamente Jesús pudo hacer lo que ni mi familia, ni mis amigos, ni la policía, ni los doctores pudieron hacer en mi vida. Hoy, gracias a Dios, soy lo que soy. Y no soy porque yo lo merezca, sino por gracia de Dios. Es importante que nosotros, número 1, reconozcamos que somos adictos, que tenemos un problema, que necesitamos ayuda. Eso es lo primero. Lo segundo, querer llegar hasta el lugar donde me puedan ayudar. Porque hay mucha gente que sabe que tiene ese problema, pero sin embargo no hace nada. Cuando yo reconozco que tengo un problema y acudo al lugar indicado donde me pueden ayudar, y reconozco mi incapacidad para cambiar en mis propias fuerzas, para reconocer que solamente Dios me puede ayudar. Allí es donde todo empieza a cambiar. ¿Sabe qué dice la Biblia, amigo televidente, radio escucha? Dice Romanos 6:6, que cuando venimos a Jesús y tenemos la disposición de despojarnos de ese hombre viciado y dejar que el Señor levante en nosotros un nuevo hombre con otra mentalidad, con otras actitudes, hábitos, carácter. Cuando nosotros, dice Romanos 6:11, nos declaramos muertos a esa vieja vida viciada y decidimos vivir para Jesús, dice que en ese momento no solamente Dios nos perdona, pone su Espíritu Santo en nosotros para que nos dé la fuerza y el poder. Y dice que a partir de ese momento el pecado, tu debilidad, lo que antes te esclavizaba, nunca más se vuelve a enseñorear de ti. ¿Por qué no me sigues en esta oración y le dices conmigo: Señor Jesús, yo te pido que me perdones porque he estado rehusando mi necesidad de ti. He estado negando que tengo un problema. No he querido reconocer mi debilidad, mi incapacidad para cambiar. Señor, perdóname. Necesito que vengas y seas el dueño de mi corazón. Necesito, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Necesito que tu Santo Espíritu venga y tome su lugar y me dé la fuerza, el poder para que yo pueda empezar a cambiar. Yo voluntariamente me despojo del hombre, la mujer viciada. Renuncio al vicio, al alcohol, las drogas, los fármacos y
todo aquello que me mantenía atado, bloqueado, anulado. Y en el nombre de Jesús me declaro libre. Señor Jesús, voy a cuidar mi libertad y voy a hacerme responsable de esta nueva vida que tú me regalas. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si usted oró, amigo televidente, radioescucha, déjeme decirle que Dios le ha perdonado. Usted ya tiene al Espíritu Santo en su corazón. Por ende, tiene la fuerza para poder empezar a desarrollar poder de voluntad. El poder de voluntad lo desarrollo en la medida que todos los días me levanto y digo, renuncio a las drogas, renuncio a todas aquellas cosas que me ataban, que me estaban haciendo la vida miserable. Voy a cuidar esta libertad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no vuelvo atrás. Asóciese con personas que están igual que usted, superándose. Acude a una iglesia, busque un pastor que le guíe, ¿sí? Deje los viejos círculos sociales. Empiece a tener vida social con la gente de la iglesia, con gente que se está superando, con gente que te puede edificar. Yo creo que eso es muy importante. Y no dejes tu tiempo de intimidad con Dios, porque ahí Dios se va a manifestar, ahí Dios te va a fortalecer, te va a empoderar para que tú nunca más vuelvas atrás. Ahí me lleva 3 años. Yo llevo 24 años sin probar una droga, totalmente libre, para gloria y honra de nuestro amado Jesucristo. Con nosotros, hasta una próxima oportunidad, cuando estemos en Operación Rescate.